Quiero caminar contigo y conocerte cada día más. Quiero estar siempre contigo y no quiero separarme jamás, porque Señor, tú eres mi paz, eres mi vida y verdad. Tú eres mi Dios, mi sanidad, el principio y final. Eres tú mi roca y mi abrigo, bajo tu sombra me cobijarás. Eres tú mi fuerza y mi alivio, me arrodillo ante tu majestad, porque Señor, tú eres mi paz, eres mi vida y verdad. Tú eres mi Dios, mi sanidad, el principio y final, porque Señor, tú eres mi paz, eres mi vida y verdad. Tú eres mi Dios, mi sanidad, el principio y porque Señor, tú eres mi paz, eres mi vida y verdad. Tú eres mi Dios, mi sanidad, el principio y final. Hoy estoy aquí para ofrecer mi alabanza y adoración, porque solo tú eres digno de toda gloria, honra y honor. A ti, Señor, mis manos y mi voz alzaré, proclamando la grandeza de tu majestad de poder y autoridad. No hay nadie que se iguale a ti, solo tú.
manos y mi voz alzaré, proclamando la grandeza de tu majestad de poder y autoridad. No hay nadie que se iguale a ti, solo tú. Eres el único, alto y hermoso, santo y precioso, mi Dios. ¿Cuántos están? Señor Jesús. Pues voy a empezar, hermanos. El título, bueno, como vamos, dice Jesús y los juramentos. Amén. Dice el 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí. Si no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Dice el 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, hermanitos. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar en esta tarde, hermanitos, que el Señor sea el que hable, que el Señor nos enseñe. Amén, hermanitos. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por este momento, Señor. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más, un día más, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por permitirnos escudriñar tu bendita palabra, Señor. Señor, enséñanos, guíanos, Padre Santo, que esta palabra, Señor, siga depositándose cada día más en nuestro corazón. Transfórmanos, Padre, cada día más, que podamos ser más como tú, Señor Jesucristo, que podamos reflejar tu carácter, tu hermosura, Señor Jesús. Santo y bendito eres, Señor Jesús. Ayúdanos, enséñanos, instruyanos, Padre Santo, digno de alabanza y digno de gloria, Señor. Te agradezco, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Bueno, ¿qué es un juramento, hermanitos? Antes de empezar, ¿qué es un juramento? ¿Alguien me puede decir qué es un juramento? ¿Para qué es? Como una promesa o no sé, algo así. ¿Como una promesa? ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanitos? Que digan qué es un juramento, hermanitos. Algo que se tiene que cumplir. Algo que se tiene que cumplir. Miren, ok.
Miren, el juramento, hermanito, es algo, como decía mi hermanita. ¿Quién lo dijo? Ah, discúlpenme, no tenía que. Es algo que realmente dices, es algo que se hace o algo que se tiene que cumplir. Es una palabra dicha por ti, o ya sea de cualquier persona que estás ante un concilio, ya sea o ante un juzgado, y obviamente juras, diciendo, ya sea la verdad, obviamente diciendo la verdad, ¿no? O haciendo, por ejemplo, como decía, una promesa de que lo que estás diciendo se va a cumplir o lo que se tiene que cumplir. Bueno, miren, hermanos, dice el 33, para ir desglosando poco a poco, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Bueno, en pocas palabras, lo que tú dices, lo que tú vas a hacer, lo que prometiste hacer, más que nada, es lo que vas a cumplir. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Miren, hermanitos, hemos conocido a gente, hermanitos, hemos conocido a gente a veces en nuestro alrededor que hemos escuchado que no, yo te lo prometo y no, y te lo juro bueno, no juran por Dios, pero no, yo te lo juro por mis hijos, no, te lo juro por mi santísima madre que está ahí arriba, ¿no? Sí lo han escuchado, ¿no? Han escuchado eso, ¿no? Pero dice el Señor, no jures por eso. No jures por eso. Ahora, ¿por qué dice esto? Miren, en aquella época, ya para entrar bien en contexto, en aquella época, hermanitos, ¿qué pasaba? Los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios para prometer algo. O ellos, al menos que fuera muy necesario. Pero si debemos de entender, dice en la Escritura, en Éxodo capítulo 20, acerca de los 10 mandamientos, dice que no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Entonces ellos, ¿qué pasó? En aquella época, ellos empezaron a distorsionar el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ellos para zafarse de cierta promesa que se le había hecho tal vez a una persona, que ellos habían hecho a una persona, ellos no juraban por Dios, por el nombre de Dios, porque para ellos jurar el nombre de Dios era obligatoriamente cumplir lo que ellos habían dicho. Entonces, ellos, ¿qué pasaba? Ellos empezaban a decir, bueno, yo juro por la tierra, o yo juro por el templo de Jerusalén, ¿no? O yo juro obviamente, yo juro por el cielo. Pero ellos decían, pero mientras que no jure por el nombre de Dios, en el nombre de Dios, pues puedo romper este pacto, no puedo romper esa promesa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús le dice en el 34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. ¿Por qué dice eso? Dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ahora, ¿esto dónde lo dice? Esto lo dice en Isaías. Si ustedes leen Isaías capítulo 66, versículo 1, dice, el cielo es mi trono. Y el versículo 35 dice, ni por la tierra, porque es el estrado de mis pies. En el mismo pasaje dice, el cielo es mi trono. Isaías capítulo 66, versículo 1 al 2 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Entonces, ¿qué dice? No puedes estar jurando no puedes estar jurando por el cielo ni por la tierra, porque todo lo que tú ves creado conecta con Dios. Toda cosa ser creada que tú ves, dice, conecta con Dios, porque es creación de Dios, es hecho por sus manos. Entonces no puedes jurar ni por eso. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, dice el 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué quiere decir con esto? Que incluso ni por tu propia vida no puedes prometer, porque no eres soberano de tu propio cuerpo.
No puedes decirle a tu cuerpo que se cambie de una forma porque no puedes hacerlo. El cabello no podemos cambiar. Bueno, lo podemos pintar, pero digamos, no puedo decirle a mi cabello, no, pues quiero que ya no dejes de crecer. No puedo decirle eso, porque ni siquiera somos soberanos de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, y el no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. ¿Qué quiere decir con esto? Nuestro carácter ahora como cristianos, hermanitos, nuestra respuesta, o más que nada lo que hablamos, tiene que ser contundente. No tenemos que estar hablando ni de más ni de menos. Tenemos que hablar lo que es justo. A una persona, si se le promete algo, solo di, este día será, y ese día se hará. ¿Sí me entienden, hermanitos? Entonces, ¿por qué? Porque la sencillez, o más que nada, lo que nosotros debemos reflejar realmente es un carácter de corrección, o más que nada debemos de reflejar el carácter de verdad. Nosotros no podemos estar de arriba para abajo diciendo primero sí y a la vez y después no, pues es que ya no, ya no se puede. No, hermanitos. Por eso de aquí que en realidad, ¿qué nos quiere enseñar? Que debemos de tener cuidado a la hora de nosotros prometer algo, hermanitos. No podemos estar prometiendo nada más porque sí, porque todo eso Dios nos lo va a juzgar. Todo eso Dios nos los va a decir. Todo eso Dios nos va a juzgar por eso. Dios nos está mirando y toda palabra que salga de nuestra boca va a ser juzgada. Recuerden eso, hermanitos. Recuerden eso. Toda palabra que sale de nuestra boca va a ser juzgada. Entonces, que nuestro sí sea sí. Si una promesa que se le ha dado a un hermano, ya sea a un compañero que tengas, etcétera, cúmplelo, cúmplelo. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanitos, nosotros, miren, el jurar, hermanitos, era considerado más para alguien que era mentiroso, no para alguien que realmente cumplía sus promesas. Vuelvo a repetir, el jurar en esa época era hacían jurar a la persona que era más mentirosa, no a la que realmente prometía a la que hacía sus promesas, a lo que había dicho lo cumplía, no era esa persona, sino era el que era mentiroso. Por eso si por ejemplo, bueno, yo como estoy acá en este lado, acá lo que hacen es, acá cuando te meten a un juzgado, creo que sí, yo creo que puede ser igual, ¿no? Puedo estar equivocado. Pero, por ejemplo, acá de este lado, aquí en Estados Unidos, aquí te hacen juras, porque obviamente diciendo la verdad, ¿por qué? Porque estás bajo condenación y sabes que vas a ser castigado si se te llega a descubrir que mentiste. Entonces, en realidad, vuelvo a repetir, el jurar es más para alguien que es sospechoso de que está diciendo mentiras, que es más mentiroso. Entonces, hermanitos, no, para más claro, tenemos que cumplir lo que prometemos. Amén, hermanitos. Y dice el 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Miren, hermanitos, cuando dice ojo por ojo y diente por diente, ¿por qué se dice? Miren, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? ¿Por qué Dios dio esta ley? Esto lo podemos leer en el Éxodo capítulo 22, versículo 26, acerca de que la justicia no podía, perdón, la venganza no podía ir más allá del daño que se te había causado. Miren, en aquellos tiempos, hermanitos, antes de que Dios diera esta ley, ¿qué pasaba? Las personas, si alguien, por ejemplo, es un ejemplo, mataba a un animal, la persona en su despecho, en su deseo de venganza, iba y te mataba a un ser querido, o podía matarte a toda tu familia. Entonces había una venganza desmedida.
Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, no, a ver, espérate. Dice, ojo por ojo. Que el daño que se te haya causado no cruce más allá de lo que tú quieres hacer, sino lo que es justo. Si alguien, obviamente, te mató una oveja, tú ve y mátale una oveja, pero hasta ahí. ¿Esto fue para qué? Obviamente esto hizo que obviamente la gente no se matara en ese tiempo, sino en realidad hubiera una reciprocidad entre cualquiera que tuviera una riña. Es decir, decía, ok, la ley me juzga de que, o no, la ley establece de que yo no puedo hacerle daño a alguien que me hizo daño más allá de lo que me hizo daño. ¿Qué quiere decir? Si alguien me cortó mi brazo, no puedo cortarle yo su cabeza o no puedo quitarle la vida porque todavía sigo vivo. Para palabras más, palabras menos. Entonces, para eso se dio esto. Y si se dan cuenta, esta ley se llama la ley de talión. Esta ley así se llama, la ley del talión. No más, no menos. Lo que es justo. Dice el 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Voy a entrar aquí en este tema, hermanitos, porque este es el tema en donde más me quería centrar un poquito, que bueno, donde más me encanta esto. Cuando ustedes han leído este pasaje, hermanitos, ¿qué es lo que ustedes entienden? ¿Cómo interpretan este pasaje, hermanitos? Antes de continuar con este pasaje, ¿qué entienden ustedes aquí? Cuando ustedes leen esto, o cuando ya que hemos leído ahorita esto, ¿qué ustedes entienden por esto? Alguien que me pueda decir, ¿qué es lo que quiere decir? Ok, hermanitos, voy a entrar bien en contexto. Miren, antes de seguir, hermanitos, miren, es necesario poder entender bien el contexto en lo que se está diciendo. Lamentablemente, hermanitos, y lo voy a decir, lamentablemente, se ha entendido mal este pasaje. Se ha entendido mal estos pasajes. ¿Por qué? Si tú los lees, puedes decir, bueno, aquí me está diciendo en pocas palabras que, pues, como que, pues, sea pasivo y reciba el maltrato, ¿no? Como diciendo, pues, nada más estoy a la defensiva y nada más me dejo maltratar, ¿no? Porque, pues, si leemos, dice el 40, dice el 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿no? Entonces podríamos entender lo que decir, bueno, pues si alguien me pega, pues me dejo que me pegue más, ¿no? Lamentablemente, cuando no se estudia bien esto, hermanitos, llega a haber un problema dentro de las iglesias en donde cuando hay ciertas situaciones, se les da este texto o toman este texto demasiado literal y no se les da bien el contexto de lo que quiere decir, en donde muchos hermanos sufren dentro de la congregación, ya sea porque pues tal vez su esposo o la esposa pues no es cristiana, etcétera, por ciertas circunstancias. Lamentablemente, por no dar bien esto, hermanitos, llega a haber muchos problemas en la iglesia. Llega a haber muchos problemas en la iglesia porque pues dicen, pues me dejo y me dejo que me maltraten, me dejo que me humillen, porque en realidad es lo que está diciendo. No, hermanitos, eso no es lo que quiere decir. Miren, para darles el contexto rápido, miren, en el tiempo de antes, golpear a una persona, aquí cuando Jesús se refiere, cuando alguien te golpea la mejilla, en el primer siglo, hermanitos, obviamente en el tiempo de Jesús, a un subordinado, por ejemplo, es decir, a un amo con su esclavo, para humillarlo, hermanitos, no lo golpeaba con el puño,
o no lo golpeaba dándole una bofetada con la palma de la mano. Era con la mano derecha, no podían utilizar la izquierda. Era con la mano derecha, golpeándola con esta parte. No sé si me pueden ver. ¿Esto qué representaba en ese tiempo, hermanitos? Bueno, en ese tiempo, hermanitos, esto representaba que el que golpeaba era el que tenía la autoridad y era el que humillaba, era el que sobajaba. En pocas palabras, era sobajar al individuo, al subordinado. Este acto de dar una bofetada en la mejilla con esta parte era un acto de, obviamente, de que él era superior y el otro era el subordinado, de que él era el que enseñaba y de que el otro era el que aprendía. ¿Me entienden? Pero ¿qué hace Jesús? Entonces Jesús, podríamos decir, da la otra mejilla. Bueno, ¿cómo dabas la otra mejilla? Ahora, no podían golpear con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque esta mano era considerada impura. ¿Qué quiere decir con impura? Con esta mano, obviamente ellos pues tocaban, para no ser explícito, tocaban ciertas partes de su cuerpo que con esta mano. Entonces, para ellos esta mano no podían golpear con esta, porque para ellos era impuro, solamente con la derecha. Entonces, para golpear la mejilla izquierda, ¿cómo creen que iban a golpear? ¿O qué crees que hacía el subordinado? La única forma de que pudieran golpear tu mano, tu mejilla izquierda, o era por la espalda, o ya sea dándote una bofetada de frente. Pero al hacer eso, hermanitos, para entender bien el contexto, para hacer eso, si la persona lo hacía, estaba en pocas palabras diciendo que él se sobajaba al nivel del subordinado. ¿Qué quiere decir? El subordinado, decía, entonces ya estamos ahí iguales. Tú ya no eres mayor. Ahora eres igual que yo. Y entonces el subordinado podía llevar a juicio a su amo. O podía realmente, podía estar igual a la par de su amo. ¿Por qué es necesario entender esto, hermanitos? Porque Jesús da una tercera opción a cómo responder cuando a nosotros se nos podríamos decirlo así, se nos injuria, o más que nada se nos empieza a maltratar injustamente. Uno, Jesús aquí no está diciendo que te dejes, sino te está dando una tercera opción, porque había dos formas, o te dejabas o realmente te ponías al tú por tú, pero no era de esa forma. No era la forma en decir, me voy a poner contigo y órale. No, sino decía, contrarresta eso, pero no de la forma en como siempre lo has entendido, sino de otra forma. ¿Qué pasaba? Entonces, al momento de que un subordinado decía, ya no quiero que me estés molestando, se volteaba, entonces el amo ya no podía golpearlo, o ya paraba él de golpearlo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedía esto? ¿Por qué es necesario entender esto? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanitos, creemos que esto nos enseña que realmente tenemos que aguantar las humillaciones. No está hablando realmente de eso, sino está hablando de que realmente cortes la humillación, cortes lo que te está sucediendo, cortes lo que pares completamente, que no eres, que no toleres eso, no toleres la injusticia, pero tampoco no te comportes no respondas de la misma forma en como realmente
que realmente se respondería por decir pues, a los puños o de la misma forma en como el otro te está maltratando. Miren, esto es algo importante, hermanitos. El Señor nos manda, hermanitos. El Señor nos manda a resistir de una forma no violenta. ¿Qué quiero decir con esto? No debemos de tolerar las injusticias, pero no debemos de responder de la misma forma en como ellos nos han tratado. Dice en otra parte de la escritura que tenemos que vencer el mal con el bien. Tenemos que ser astutos en esto, hermanitos. Dice el 40, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, ¿cuál es el contexto de esto, hermanitos? Mira, el contexto de esto es esto. En aquellos tiempos, hermanitos, bueno, Moisés, más que nada en el capítulo 22, versículo 26 al 27, habla acerca de que no se le tendrías que quitar la capa al pobre. ¿Por qué? Porque obviamente el pobre en esa extrema pobreza, lo único que tenía era la capa. Lo único que tenía era la capa para cobijarse en los tiempos de frío. Era realmente lo único que lo cubría. Entonces, ¿qué pasaba? Al momento de que una persona, podríamos decirlo así, llevaba a juicio a un pobre que no tenía para pagarle, llevaba un juicio a un pobre que no tenía para pagarle, dice Jesús, dice, al que quiera quitarte a pleito, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. ¿Qué pasaba? Tú al momento de quitarte todo, en pocas palabras, Jesús dice, no solamente dale la capa, dale la túnica, en pocas palabras, dale la ropa interior. Es lo que quería decir Jesús. Dale todo. Quédate desnudo. En ese tiempo, quedarte desnudo y que alguien viera tu desnudez no era vergüenza tuya, sino era vergüenza para el que veía tu desnudez. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se quiere decir con esto, hermanitos? Toda injusticia, hermanitos, se contrarresta. O como Jesús nos está enseñando, es contrarrestar de una forma, o más que nada de una forma diferente a como nosotros conocemos. Ya lo había repetido antes. Dice el 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Bueno, ¿qué quiere decir con esto, hermanitos? En aquellos tiempos, recuerden que discúlpeme, hermanitos, recuerden que Jerusalén estaba bajo el Imperio Romano, bajo las leyes del Imperio Romano. ¿Y qué sucedía? El soldado romano podía decirle a un civil judío que llevara su mochila o lo que tenía él, o lo que él tenía, o llevara sus pertenencias por una milla. Esto podría aproximadamente unos 1000 pasos. Sí, por una milla, a una cierta distancia. Pero la regla establecía que no podía ayudarte a más. El judío no podía, más que nada, el subordinado no podía, el soldado no podía obligarlo a llevarlo más de esa distancia. ¿Qué pasaba? Si veía su superior al soldado, si su capitán, podríamos decirlo así, o su superior del soldado, veía al soldado que obligaba al judío, más que nada, o que obligaba al civil a llevar su mochila más allá de la distancia en que era permitido la ley, entonces ahora el soldado romano era castigado.
era castigado el soldado romano. ¿Por qué les doy a entender esto, hermanos? Vuelvo a repetir todo lo que había dicho anteriormente. Muchas veces se ha entendido este pasaje como se ha entendido y a veces no se nos explica bien de la forma en cómo se nos debe de explicar. ¿Qué quiero decir con esto? A veces lo hemos entendido como decir, bueno, este pasaje me enseña a soportar las humillaciones, a soportar las injusticias, a soportar las blasfemias, a soportar todo, ¿no? Y no hacer nada. No, en realidad lo que Jesús dice, no, debes de resistir a esto. Sí puedes contraatacar, pero no de la misma forma, pero no de la misma forma, sino hazlo con el bien. Voy a poner un ejemplo, hermanitos. Miren, en tiempos de aquí en Estados Unidos, en los años 1950, 1960 aproximadamente, hubo una persona que se levantó, era un pastor, un conferencista muy famoso, creo que ustedes lo conocieron, que se llamaba Martin Luther King. ¿Alguien ha escuchado de él? Martin Luther King era un famoso conferencista bautista que en ese tiempo luchó por los derechos de los afroamericanos. Miren, una de las cosas que sucedió aquí en esos años fue, por ejemplo, que las líneas de autobuses, hermanitos, las líneas de autobuses que los afroamericanos tomaban, llegó una situación en donde ellos no se les permitía sentarse en las las butacas, no se les permitía sentarse en los asientos. Entonces, ¿qué pasó esto? Ah, y otra cosa, si obviamente una persona de color estaba sentada y llegaba un blanco y le decía, levántate, él se tenía que levantar. Y si no se levantaba, obviamente era arrestado. Era arrestado. El negro era arrestado. Entonces, ¿qué pasó? Martin Luther King hace esto. Hace una huelga pacífica. Hace una huelga diciendo, ¿saben qué, hermanos afroamericanos? No contesten mal por mal, porque había mucha gente que quería contestar mal, pero decía, no, no lo hagan, dice, no. Tenemos que amar, dice. Pero lo que vamos a hacer es esto, dice. Lo que vamos a hacer es esto. No vamos a utilizar los autobuses. Vayan a su trabajo de otra forma, levántense más temprano, etcétera, pero no utilicen la línea de autobús. Aproximadamente pasó un año y medio, hermanitos, pasó un año y medio que la línea de autobuses quebró. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que las personas que utilizaban más la línea de autobuses eran los mismos afroamericanos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente la ley establecía, entonces en ese momento se impuso la ley de que obviamente el afroamericano tenía el mismo derecho de poder sentarse como un blanco y que si era decisión de él no ceder su lugar, no había ningún problema. ¿Por qué les estoy explicando esto, hermanitos? Porque, hermanos, a veces hemos nosotros en realidad vivido ciertas injusticias. Tal vez hemos pasado por ciertas situaciones, hermano, en donde pues obviamente, pues queremos responder de una forma violenta, o queremos responder, sacar ese instinto de decir, no, pues es que ahora que me la debes, me la pagas. Pero dice el Señor que no hagamos eso. Que no hagamos eso, hermanitos, sino que respondamos de otra forma muy distinta. Que seamos humildes a la hora de responder. Seamos firmes. Seamos firmes. No tolerando la injusticia. No tolerando las humillaciones.
porque no es lo que quiere decir. El texto no quiere decir eso, hermanitos. Por eso les estoy dando el trasfondo de esto, porque este texto se ha sacado mal y se ha entendido muchas veces mal, y por eso es que hay mucho abuso dentro de la iglesia, hay muchas situaciones de abuso dentro de la iglesia en donde pues los hermanos están ahí y pues ellos dicen, no, pues es que tengo que tolerar esto. No, el Señor nunca está hablando de eso. Miren, cuando Jesús estaba ante el sumo sacerdote, cuando dice que ya lo habían arrestado y estaban ante el sumo sacerdote, y dice que él contestaba, él sabiendo que aún iba a morir, él seguía contestando, no de la forma en como realmente, no de una forma violenta, pero él, por ejemplo, si ustedes leen en una parte en donde dice que cuando le contesta al sumo sacerdote, dice que uno de sus guardias golpea a Jesús y le dice, ¿acaso te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? ¿Y qué Jesús le dice? Si he dicho algo mal, está bien, dice, pero si no he dicho nada malo, dice, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es el punto de que me golpees? ¿Acaso le ofendí? ¿Acaso hice algo que lo ofendiera? ¿O no estoy diciendo la verdad? Debemos, hermanito, resistir. Debemos resistir esto. Ahora, resistir, mire, en el 39, cuando dice resistir, no está hablando de solamente aguantar, sino la palabra en ese momento que Jesús utiliza es una palabra más militar, diciendo, vas a contraatacar esto, pero no de la forma en que tú sabes contraatacar, sino vas a tener otras armas de cómo contraatacar estas cosas. Si alguien te insulta, bendícelo. Por eso el 43, y ahorita vamos a entrar más adelante. Dice el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice eso? Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué se compara nuestro amor con la de otra persona que ama tal vez a su hermano, o a su padre, o a su madre? ¿De qué nos diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia de amor? Si solamente amamos a los que nos aman, no tiene caso. Dice Jesús, eso lo hacen las mismas personas que no creen. Miren, yo pensaba esto, digo, fíjense, las personas que hacen maldad, ya sea, bueno, lo voy a decir claramente, ¿no? Por ejemplo, los narcotraficantes, ellos matan, hacen actos de violencia, pero a ellos no les gusta, pero ellos obviamente tienen cierto afecto hacia su familia. Les dan, les compran, ahí está. ¿Qué nos diferenciaría de ellos con nosotros con ellos? Si solamente amáramos, si solamente hiciéramos lo mismo. De nada, hermanitos. Debemos entender de que nuestro amor tiene que ser algo extraordinario. Y la única forma que nuestro amor sea extraordinaria es de que amemos por igual a nuestro hermano y amemos por igual al que no nos quiere. Vuelvo a repetir, no toleres las injusticias, no toleres. Pero el mal se contrarresta con el bien. Violencia genera más violencia, creo que lo hemos escuchado, hermanitos. Violencia genera más violencia. Entonces, nuestra forma de contrarrestar, nuestra arma, hermanitos, para contrarrestar este tipo de cosas es amar a nuestro prójimo. Pero miren, quiero darles un ejemplo claro. Miren,
Hubo otro caso aquí en Estados Unidos que creo que tal vez sí pudo, si ustedes lo escucharon. Ustedes conocieron a un activista de aquí en Estados Unidos, que me parece que fue el año pasado, ya tiene 2 años, no me acuerdo muy bien, a un activista que se llamaba Charlie Kirk. No sé si vieron las noticias acerca de que Charlie Kirk estaba en una universidad, iba obviamente a dar, iba a hacer sus dinámicas, sus ciertos debates. Para aquellos que no sepan, Charlie Kirk era un activista, un conferencista que obviamente era cristiano también, que debatía en las universidades acerca de ciertas ideologías, ciertas cosas que obviamente se han estado levantando en este tiempo, ¿no? Acerca de volver realmente a la familia tradicional, todo esto. Bueno, pues en una conferencia aquí en Estados Unidos, pues lo mataron. Lo mataron, le dispararon, lo mataron. Pero miren la diferencia. ¿Cómo se contrarrestó esto? Las personas que lo odiaban, fíjense, las personas que lo odiaban, bueno, se alegraron obviamente de que murió. Pero su esposa, después de que mataron a este conferencista, salió en una rueda de prensa diciendo, yo perdono a la persona que mató a mi esposa. Yo perdono a esta persona. ¿Qué pasa? Rompes completamente con ese ciclo. Se rompe completamente. Y dejas en vergüenza a la persona y deja una en vergüenza a la persona. Muchas personas que estaban en contra de Charlie Kirk, muchas personas que estaban en contra de Charlie Kirk, al ver esto, el gesto de su esposa, hermanos, al ver este gesto, muchos se arrepintieron. Muchos se arrepintieron de lo que ellos desearon. Otros tuvieron su castigo más fuerte, es claro, pero muchas personas recapacitaron su forma de pensar. Y saben, las personas que seguían mucho a Charlie Kirk, en lugar de hacer protestas como vemos mucho acerca de protestas violentas, protestas donde golpeas a la policía, la protesta que fue, hermanitos, fue en de que muchas universidades, muchos jóvenes se sentaron y oraron. ¿Y por qué todo esto? Porque entonces entonces aquí la gente juzga y dice, bueno, ¿por qué? ¿Cómo estas personas que se supone que las odian y aún así responden con amor? ¿Cómo se supone? Es algo incomprensible, pero al momento es donde Dios se mueve. Es donde Dios se mueve, hermanitos. Dice el 46, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amor, hermanitos, el amor que el Señor nos da no debe de ser solamente para unas personas sí y para otras no. Nuestro amor que Dios nos ha dado no es para hacer una excepción, sino es para darlo a todo el mundo. Y creo que debemos de entender importante que el acto más grande de amor que el Señor nos ha dado, creo que lo entendemos y lo sabemos perfectamente, es que Jesús, siendo nosotros pecadores, que no mereciendo nada, hermanitos, aún así, Él murió por nosotros. Y es lo mismo que el Señor quiere. No te sobajes, no toleres la humillación, pero no contestes de esa misma forma. No humillación con más humillación. Amén, hermanitos.
Pues mire, fue algo cortito, la verdad, fue algo corto. Yo espero que haya sido de bendición, hermanitos. Ya terminé. Ya terminé, hermanitos. Yo espero que haya sido de bendición. ¿Tienen alguna duda, hermanitos, acerca de esto? ¿Tienen algo que quieran decir? Si algo no se entendió, hermanitos, háganmelo saber. Yo estoy aquí con pues obviamente aquí todo oídos, hermanitos. Si algo no quedó tal vez claro ahí, hermanitos. ¿O tienen alguna duda? ¿Nadie, hermanitos? ¿Ninguna duda? ¿Nada? Nada, hermanitos. ¿Nadie? Todo fue muy entendible, hermanitos. Muy bien explicado. ¿En serio, hermanitas? ¿En serio? ¿Algo que quieran en realidad añadir o tienen alguna duda acerca de esto? Algo que digan, a ver, hermanitos, no me quedó muy claro esto. No sé si me lo podía explicar de nuevo, repetir. Bueno, hermanitos. Bueno, hermanitos. Pues si no hay ninguna duda, hermanitos, pues bueno, yo espero que, pues bueno, que sea de bendición, hermanitos. Espero que sea de bendición. Como vuelvo a repetir, ah, es necesario entender el trasfondo de por qué Jesús dice esto, ¿no? Al momento de nosotros tomarlo y tal vez no darle esa profundidad o no estudiarlo bien, hermanitos, pues lamentablemente caemos pues lo interpretamos de una forma en donde decimos, bueno, pues aquí como que parece que el Señor me está diciendo que pues, me deje, ¿no? Como que me deje humillar, pero no está diciendo eso. Debemos de entender de que Jesús no fue humillado, pero incluso en su humillación, hermanitos, él incluso siempre se opuso a eso, pero no contestando de la misma forma en como muchos pensaríamos que contestaríamos, o de una forma tajante, déspota o grosera, sino sus armas, hermanitos, las armas que tenemos para contrarrestar esto son diferentes ahora. Ya no es lo mismo, hermanitos. Por eso es importante entender el trasfondo de todo esto para poder entender bien de qué Jesús nos está diciendo. Tenemos que bloquear las humillaciones, hermanito. Tenemos que bloquear las injusticias, pero no lo hagas como el mundo lo hace o conforme nos han enseñado, sino más que nada como el Señor nos enseña. Imagina, hermanito, mire, un, por ejemplo, un ejemplo rápido, imagínense, hermanito, ¿no? En un caso hipotético, ¿no? Por ejemplo, en tu trabajo. Imagínate en tu trabajo, que tengas un compañero que pues te está molestando, ¿no? O que te está queriendo sobajar porque no haces bien tu trabajo. Pero en una de esas le dices, pero en una de esas te acercas con él, te acercas con él y le dices, oye, ¿quieres que te ayude quieres que te ayude con tu trabajo? Él se va a quedar así diciendo, pero si esta persona le ayudo, no, o es más, hasta hablo mal, y viene y me ayuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eso cambia completamente, cambia la mentalidad de la persona. Y vas a llegar, y después te vas a dar cuenta, y después uno se da cuenta de que la persona ahora ya no se comporta de la misma forma, sino se comporta más amablemente. Otro caso, por ejemplo, otro caso.
Por ejemplo, sería, por ejemplo, con tu esposo, hermanitos, tal vez. Por ejemplo, con tu esposo. Supongamos que los dos, pues, van a trabajar y dicen, bueno, pues, nos dividimos las tareas 50-50 en el hogar, ¿no? Pero tal vez tú llegas primero, yo llego después. Bueno, pues a ti te toca lavar los trastes, pero de repente, pues, tu esposo o tu esposa, dependiendo, llega y dice, ya llegué y me cansé, ya me cansé, veo la televisión y de repente llega tu esposo o tu esposa y ve que los trastes no están limpios. Por ejemplo, este, podrías tú decirle en pocas palabras, por ejemplo, si nos vamos humanamente o vamos a decirlo como el mundo nos ha enseñado, pues tal vez tú le harías lo mismo al siguiente día, pero, pero no. El Señor nos dice, nos habla y nos enseña diciendo, a ver, esposo mío o esposa mía, mira, yo sé que estás cansada, yo sé que tal vez llegaste cansada, tal vez al rato lavemos los trastes juntos. Siempre nosotros, hermanito, más que nada, el Señor nos enseña a arreglar nuestros problemas o a arreglar los problemas, las situaciones, contrarrestar las situaciones, los problemas que se nos avecinan o que llegan a nuestras vidas, contrarrestarlos no de la misma forma que se nos enseñan. Amén, hermanitos. Pues miren, es todo, hermanitos, es todo. Yo espero que haya sido de bendición. Yo espero que haya sido entendible, muy explicado. Les digo, hermanitos, cualquier duda que tengan, díganmelo, hermanitos, con confianza, aquí estoy. Pues sí, sería todo, hermanitos. Dios les bendiga y vamos a orar y que el Señor, nos guíe. Amén, hermanitos. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Señor, que usted nos da, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos conoce, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu gracia, Señor, por tu entendimiento, Señor, que usted nos da. Digno eres, Señor, de toda gloria, digno de toda honra. Te necesitamos, te deseamos, Padre Santo. Señor, ve con cada uno de mis hermanos, Señor. Ve con cada uno de ellos, Señor Jesús, en su diario vivir, Señor. Acompáñalos, instrúyeles, corrígeles, Padre Santo, Señor. Digno, Señor Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestro corazón. Podamos entenderla, practicarla cada día más y más. En el nombre de Jesús, ve con cada uno de ellos, de mis hermanos. Amén y amén. Amén, hermanitos. Pues Dios les bendiga mucho, hermanitos. Dios les bendiga mucho. Yo espero que haya sido de bendición, hermanitos. Pues ninguna duda, ¿verdad? Ninguna duda. No, ya no hay nada, hermanitos. Nada, nada, nada. Nada que añadir, nada. Bueno. No, hermano. Muy bueno, hermanitos. Pues Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermanito. Para el día sábado, hermanitos, vamos a tocar bien este tema. Para los que no estuvieron, nos brincamos el versículo 31 acerca del divorcio. Eso lo vamos a tocar con nuestro hermano Carlos y yo lo vamos a tocar. Entonces, para el día sábado, porque va a estar muy bueno ese momento. Bueno, todo está muy bueno, pero es un tema un poco delicado que yo no quería tocar solo, hermanitos. Entonces, para el día sábado nos miramos, hermanitos. Dios les bendiga mucho. Amén. Cuídense.